Arquitectura y humanidades. Propuesta académica. La forma en la expresión arquitectónica. Patricia Barroso Arias. Contenido. El concepto de la forma. El contenido arquitectónico. La finalidad del contenido arquitectónico. Las funciones del contenido arquitectónico. Su función comunicativa y significativa. La forma como una combinación de contenidos. Los contenidos arquitectónicos. La constructibilidad. La espacialidad y la temporalidad. La contextualidad. La compositividad, la ambientabilidad, la habitabilidad. Hablar de la forma en el campo de la arquitectura implica hablar de diversos significados. Sin embargo, en esta investigación se reflexiona sobre su sentido. Esta implica algo más que la apariencia del objeto arquitectónico, ya que expresa un contenido dado que la organiza y detona. Entonces se reconoce una paridad de la sustancia que la conforma. La materia arquitectónica dicta la forma y por lo mismo determina su expresión. Esta concepción nos obliga a indagar en los elementos que la constituyen, sugiriendo un campo fértil para el territorio del diseño. Dichos contenidos son material de exposición como fruto de una opción teórica. Esta materialidad no solo se identifica como cualidades o atributos del objeto, sino también como los elementos conceptuales que sirven para identificar y explicar el objetivo. Es a través de estos medios como se puede actuar directamente sobre el proceso y transcurso del hecho arquitectónico. En cualquier estructura espacial puede aparecer este conjunto de sustancias válidas por su aspecto de unidad como resultado de un acto de integración libre en una asociación de elementos dotados de un lenguaje y pertenecientes a un principio ideológico. Al llegar a este punto, lo que nos interesa es establecer la serie de contenidos que dan identidad al objeto arquitectónico. Por ello, se plantea que la forma de la expresión arquitectónica expresa todo lo que la articula y le da sentido. Concepto de la forma. El término forma tiene diversas acepciones, es la esencia necesaria o sustancia de las cosas que tiene materia. Para Aristóteles, la forma reclama a la sustancia y reconoce que es la causa o razón ser de la cosa, aquello por lo cual cosa existe. Esta es el acto material de la cosa y al principio el fin de su devenir. Para Bergson, es una instantánea tomada sobre una transición, es decir, una especie de imagen medida. Esta imagen se toma como la esencia de la cosa, es la cosa misma y se le confunde con la misma cosa en sí. Hegel menciona que la forma como totalidad de las determinaciones es su manifestación como organizarse o la materia de sustancia de una cosa. En cuanto a la forma que coincide con la materia, esta dicta la materia que se le da a conocer. Para Kant, la materia del concepto es el objeto de significado de la forma, se reconoce como la relación y la organización de las partes. Dewey señala que solo cuando las partes constituyentes del todo tienen un inicio y fin de contribuir a consumar una experiencia consciente, el designio y el modelo pierden su carácter superpuesto y se convierten en forma. La forma no es una apariencia. Estas nociones dictan que la forma se refiere a la manera de la organización determinada que describe una relación. Hay una exigencia de organización en la que se concierne a la sustancia o contenido que se manifiesta y da pie a la forma. En la forma se explica la materia que la determina. Aquí se reconoce y distingue como sustancia es la organización de contenidos en un todo, disposición, manera de organizar los elementos. La forma de la expresión arquitectónica está dada por la organización de la materia. Esta cobra forma a través del contenido manifiesto en su mezcla, conexión e interrelación, y entendida como la agrupación de materiales del diseño compone el núcleo sustancial de la expresión. Este contenido se refiere a las propiedades reales del objeto, es como señala Vilches, la correlación entre el aspecto formal y sistemático de una expresión de estructura superficial con un aspecto formal y sistemático de un contenido de estructura profunda. La forma subraya la función de contener y sostener una sustancia. Esta es el interior que la expresión envuelve su identidad manifiesta y así el contenido la define y explica. Estudiar el tema de la expresión arquitectónica es en el fondo estudiar el contenido donde se enclava una variación de elementos que producen una eternidad expresiva. Están estructurados como un todo. Así la forma de la expresión está dada por su contenido en la medida que se muestra su articulación. Esta quiere decir que la distribución y ordenamiento de los lugares del espacio de las partes de la materia. Así determina el ordenamiento de la materia, se concibe entonces como portador de sus contenidos, como la unidad sustancia y conformada. Esta caracterización de la forma se origina porque llega y presenta su propia esencia que tiene como directriz y predominio. La materia entonces se presenta como totalidad en lo descubierto en el reino de lo que se mueve. En este regirse por algo, la forma de la expresión no está dada solo como una apariencia, sino que es en esta donde la sustancia opera. La materia fija la forma, la confecciona. Este es el acabado útil, es el contenido formado como preparación para el uso. Para comprender en este sentido el concepto forma de la expresión, se debe delimitar fundamentalmente como una organización. La disposición manifiesta cuyo objetivo es poner en correlación un contenido. La expresión adquiere una forma, su significación resulta en cuanto se mira
el interior que la integra. Este se refiere no solo al manifiesto del contenido, sino a su composición y a leyes de la estructura. Así se alberga la posibilidad de que la expresión tenga la capacidad de agotar sus elementos. El estudio de la forma requiere mostrar cómo se engranan los materiales del diseño y cómo su interrelación determina la configuración del objeto. La relación entre la materia y forma de la expresión sirve para designar estructuras significativas. La forma se asocia y se imprime en la materia. Esta no puede permanecer en un solo estrato, sino que tiene la vista de la totalidad de contenidos a partir de los cuales se constituye. Los contenidos vivifican la materia en el fenómeno de la expresión. Se da a conocer algo interior, así la forma es la dirección y explicación de lo contenido. La expresión señala Cassier, es una ciencia propiamente exteriorización, manifestación y encarnación del contenido. La expresión manifiesta como su sentido se pregunta por el ser que se encuentra en la base de ella. La forma y el contenido están vinculados y referidos uno al otro. De esta manera, Cassier identifica tres formas de la expresión atendiendo a la relación con el contenido. A. La expresión mimética, donde no se libera el signo expresivo del contenido intuitivo. Se ve la expresión como un auto de evidencia, como preguntándose por el ser que se encuentra en base de ella. En esta forma, signo y contenido se funden o representan como una concordancia entre sustancia y cuerpo, generando una conciencia absoluta. En esta, el contenido es la idea representada en la forma concreta. B. La expresión simbólica, donde los contenidos y símbolos son independientes. Podemos ver en la expresión de una especie y una dirección particular de lo simbólico. En este caso, el concepto de lo simbólico se entiende por su dotación de sentido, de lo sensible en su ser ahí y su ser así. La expresión es como la manifestación de su sentido emotivo que coincide o se separa de lo que se representa. La expresión analógica, donde el contenido y el signo expresivo se separan y diferencian gradualmente. Estos pueden parecerse o darse una analogía entre la forma, el signo y el contenido, pero no aseguran su identidad o su coincidencia. Son únicos en similitudes y se dividen en el mundo interior del exterior. Lo corpóreo ya no aparece como la manifestación inmediata del contenido. Al igual que Carresier, Hegel señala que las formas de relacionarse la forma y el contenido, en la primera se distingue una ramificación de contenidos de una unión e identificación contenido-forma. Estos se manifiestan de forma directa en una conciencia absoluta por el contenido que se manifiesta. En la segunda distingue la diferencia entre el contenido y la forma, en donde el contenido se libera de la forma o viceversa. Y en esta tercera se ve la separación total del contenido-forma. Estas formas de la expresión identifican a las relaciones que existen entre el contenido y la forma. Y en lo que se refiere a lo arquitectónico puede ser o surgir. Sin embargo, nos colocamos en la postura de la forma de la expresión mimética, ya que lo que se trata de explicar es efectivamente esta relación directa entre la forma y el contenido, no negando su ruptura como lo hace la forma analógica o bien atribuyendo significados o sentidos especulativos. Simplemente el fenómeno expresivo se explicará desde su forma mimética con el contenido y desde aquí se verá la esfera del contenido como el cuerpo y la sustancia de la expresión. En este caso, el contenido no pretende ser verdadero, sino más bien concreto. La adecuación del contenido arquitectónico se presenta como una generalidad abstracta que no se ha experimentado aún en la concreción precisa. Por ello se busca lo que caracteriza la arquitectura. Esos conceptos o trasfondos son tomados como tales para dar un sentido a la idea sustancial de la arquitectura como su continente y materia. Entonces, para estudiarlos habrá que analizar la expresión e entenderla como una comunicadora del contenido manifiesto y velado. Dentro del fenómeno expresivo, la forma significa un contenido que a su vez se subdivide en unidades relevantes organizadas en sistemas semánticos. De manera que en la arquitectura el hecho de articular ciertos espacios de determinada manera significativa la subdivisión de todas las articulaciones y disposiciones espaciales posibles, sustancia de la expresión, de acuerdo con un sistema de oposiciones, formas de la expresión, con el fin de comunicar la forma que está contenida en la materia. Este reconocimiento de esta no hay forma sin materia, pues esta penetra la organización del contenido haciéndose su estructura y organismo. El contenido arquitectónico. Contenido, materia, sustancia que componen los cuerpos físicos, elementos que entran como ingredientes compuestos que se necesitan para una obra o el conjunto de ellas. El contenido es extendido como la materia, unidad inmediata que da la coexistencia a una cosa y donde se funde la existencia. Esta da forma a la expresión. La cosa se divide así, en materia y forma. La materia contiene la existencia en cuanto a la reflexión de la expresión como unidad conforme a la totalidad de las formas, pero la forma contiene ya la reflexión en sí. Tiene lo que se debe constituir la determinación de la materia. Ambas son en sí lo mismo. Esto de respuesta es en general la relación de materia y forma. El contenido que da identidad a la forma y carácter. Este no carece de forma, sino que en su manifestación tenemos aquí la relación absoluta del contenido y la forma. Esta relación es una de las determinaciones más importantes, ya que lo que se exterioriza y manifiesta en la expresión de la forma. La expresión tiene como forma esta exteriorización de contenidos que se desarrollan y revelan. Así lo que se manifiesta es el contenido interno que dota de riqueza a todo. Esta es la inclusión y comprensión de todos los conceptos y elementos, coherentemente pensados. En este sistema de materia se presenta el medio con el que trabaja y se muestra la arquitectura. Decimos material porque se entiende a la materia ya dotada de sentido que proviene de un conjunto disciplinar. Por ello se dispone y es convertido
en materia formal de la expresión. Es la materia que reconocemos a través de la sedimentación histórica de nuestra disciplina como propia de nuestro operar, sea según formas, intenciones, técnicos o sentidos enteramente distintos. Esta materia se puede definir como la forma física del ambiente en función del habitar humano. Instrumentos útiles, materias primas aptas para ser transformadas al espacio arquitectónico. Sin embargo, para su interpretación es difícil establecer contenidos fijos o justos, ya que en esta conformación influyen diversas consideraciones. Por eso se maneja con la arquitectura estrechamente ligada con los elementos que la conforman. Esta idea de material, siguiendo a Gregotti, comprende toda la materialidad del mundo existente, sus cosas, convicciones, nociones, ideologías, consideradas desde el punto de vista del habitar humano, y el carácter físico de la acción arquitectónica consiste en la conexión de los materiales existentes según las relaciones comunicativas capaces de dotarles de sentido a la forma del ambiente físico. Avanzar en esta noción de material en el proyecto no es una tarea fácil, ya que para responder al que expresa la arquitectura pueden surgir un sinfín de consideraciones o interpretaciones. Aún así, siguiendo el pensamiento de Gregotti y justificando la presencia de estas, se menciona que la arquitectura está hecha de materias dispuestas con cierto orden para determinado fin, el del habitar. Y el grado de significación de este orden se revela en la forma. Esta noción de material se refiere a la historicidad de las materias con las que se trabaja la arquitectura. Dicha historicidad de materias trata de proponer nuevos objetivos de valor frente a los cuales la historicidad de estas se ofrezca como una riqueza, como una articulación compleja de distintos niveles de definición en el objeto. Estos contenidos se plantean como una acción crítica de los datos que intervienen en la fundación de las hipótesis del proyecto. Son materiales con los que el arquitecto trabaja con un modo lógico para formarlos, proponerlos y conectarlos, ordenándolos en la consideración que produce la forma expresiva. La forma arquitectónica de un fenómeno es de hecho, de un lado, la manera como las partes y los estratos han dispuesto una cosa, pero a la vez es el poder de la comunicación de aquella disposición. Esta materialidad consiste en una particular relación entre los diferentes elementos capaces de orientar según los sentidos de los actos de las operaciones que realizamos como arquitectos. Para esto, conocer un objeto es, pues, en el fondo tener conciencia de su naturaleza, y las percepciones más objetivas que tenemos de estos son aquellas que nos revelan el origen de los objetos mediante su análisis y comprensión. Se trata entonces de analizar no solamente lo que nos revelan por su existencia, sino por su conformación, en donde se revelan los contenidos y características expresivas de su constitución. Esta articulación en la que se organiza la materialidad significativamente nos permite formular un instrumento de lectura. Partiendo de esta formulación se prevé el análisis y distinción de diferentes elementos que entran en juego. Entendiendo que la forma de expresión arquitectónica se da por medio de la imagen de los materiales ordenados, ofrecen el problema entonces es saber cómo la expresión arquitectónica se han escogido y seleccionado los materiales que la constituyen. Esta posibilidad de seleccionar algunos aspectos o elementos que fungen como contenidos arquitectónicos resulta un territorio fluido. A pesar de esto, se tratará de enunciar algunos de los que destacan: la habitabilidad, la contextualidad, la habitabilidad, la espaciabilidad y constructibilidad, agregando a estos la temporalidad y lo compositivo. En este sentido, se consideran como contenidos determinantes en tanto que se componen y condicionan a la expresión arquitectónica. Estos reposan en las concepciones y posiciones normativas de la misma disciplina en la que surgen. Así se constituye como el pliego de condiciones del diseño, de las cuales a partir de esta materia brotan una serie de materias ligadas a la expresión del objetivo arquitectónico. Estos no se toman como algo comprobado, simplemente se admite su existencia como una serie de lazos explicativos del hecho arquitectónico. El diseño y la expresión formal poseen en su configuración elementos que se derivan del conjunto de hechos, datos y situaciones que rodean al objeto, elementos materiales del diseño, y que se consideran necesarios para que un objeto tenga identidad, como rasgos comunes y requisitos que se ponen en juego para que el objeto cumpla su finalidad, la de ser habitable. En esto se entenderá como el objeto no equivale solo a la síntesis de la forma, sino a todo el discurso que se implicará para llegar a esa síntesis formal. Esta síntesis se implica todo el dispositivo donde se articulan, ordenan y simplifican todos los contenidos arquitectónicos. La arquitectura entonces propone problemas sobre su propia estructura y sobre cómo se han seleccionado los materiales que lo constituyen y forman parte de ella, actuando como sus fundamentos. Por eso la complejidad formal de la expresión arquitectónica se relaciona con diferentes elementos que se transmiten y quedan claros para analizar el esquema figurativo del objetivo edificado. En esta complejidad interviene la diversidad de materiales antes mencionados, actuando como la suma de partes, manifestando una manera de ordenarse y combinarse dentro del objeto. Dichos materiales se organizan en un sentido arquitectónico, son elaborados y dotados de intención a través de los procesos de composición. La finalidad del contenido arquitectónico. Lo que nos hace conocer a los objetos exteriores es nuestro estado consciente de lo que estos son. Conocer un objeto en el fondo es tener conciencia de la naturaleza, de su forma, de su modo y orden. En la forma se identifica la materia con la que se trabaja, sus contenidos y sustancia. En la expresión arquitectónica, esto es lo que se revela en su forma de existencia. Los caracteres expresivos de la obra se dan en el manejo de los dichos contenidos proporcionados en la forma. Eso determina la materia de la expresión y la fisonomía del objetivo de los que expresa. En él se distinguen como un conjunto organizado, pero ¿qué sabemos de esto? ¿Qué nos permite afirmar que es una forma de expresión del objeto? Estos contenidos se conforman
el fenómeno de la expresión y podemos anunciarlos como la sustancia revelada que actúa bajo la síntesis de conceptos y elementos lingüísticos que intervienen en la configuración de hecho arquitectónico. Entonces, la obra expresa lo que debe y puede expresar. El contenido es la expresión del rasgo material ordenado, medio expresivo, cuyo medio comunicativo es el cual constituye. Lo que se trata es saber saber de qué manera es posible considerar cada uno de los aspectos que intervienen en la conformación de la expresión arquitectónica. Como expresión de razonamientos y elecciones reflectivas históricas, colocando en el punto focal los contenidos manifestados y descubriendo los principios mediante los cuales se configura. Esto indica que la constitución del contenido arquitectónico no es un hallazgo ni es de elección espontánea. En cierto sentido se constituyen como la acumulación de testimonio experimental y son una serie de consideraciones que en cierta medida históricamente y teóricamente se han tratado como determinantes al respecto de esta disciplina. La paridad forma-contenido conjuga un binomio que puede transformar cualquier expresión si pensamos que esta está dada por el conocimiento en búsqueda de su realización. Dicho conocimiento objetivo dicta la forma de la transformación interna. Por ello, indagar en los elementos y contenidos que sirven para identificar y explicar la manifestación del objeto como medios materiales disponibles es una buena justificación para actuar directamente en el transcurso formal de la expresión arquitectónica. En medio se aclara que el contenido no es tomado como fijo, sino que es una propuesta y posiblemente nos entalle en diversas conformaciones concretas, es decir, que esta materia aún se toma como algo dado, y la cuestión es saber cómo esta materia no dada se somete a un entendimiento sin que se origine un patrón en cuanto a validez. Entonces, cuando se pregunta por la manera en que un momento solo se explica y se justifica como una búsqueda constante por un contenido. Las dificultades dialécticas históricas en que nos envuelve esta explicación se han puesto de manifiesto durante el desarrollo del trabajo y es posible que estas dificultades se comprendan si consideramos que lo que se tiene que hacer no es tanto resolver un problema, sino más bien incurrir en el problema. Desde este punto de vista, esta intervención parece comprensible y hasta necesaria, ya que apunta a una aplicación de contenido que posiblemente cualifica la arquitectura cuando se refiere a la materia que se da con ella. Como lo señala Montañola, el problema de la arquitectura es que esta coordinación entre figuras y conceptos es a nivel espacial de habitar. De utilizar del mirar de nosotros por una fachada plana entendemos un concepto como alto contenido figurativo. La arquitectura son los objetos y las estructuras que tienen un valor figurativo y conceptual. Los conceptos de la arquitectura, el contenido que se exige y que se rige a la forma expresiva. Este contenido conceptual constituye un sistema concluso pero no definitivo, son materias de conocimiento y puede modificar su articulación formal. Es una dirección de elementos básicos que proporciona una visión y una construcción hipotética. Esta construcción formal es propositiva y adquiere automáticamente un carácter teórico necesario para definir el contenido arquitectónico como axioma o serie de postulados que han de servir como instrumento para formular una imagen del objeto. Así, la habitabilidad, la constructibilidad, la espacialidad, la temporalidad, la contextualidad, y lo compositivo y la medialidad precisan la validez y la función del contenido arquitectónico. Las funciones del contenido arquitectónico, su función comunicativa y significativa. La obra arquitectónica expresada se hace como comunicable y lo que expresa es un pleno de contenidos que constituyen en la obra un medio expresivo, es decir, que por medio de estos la obra está determinada a prestar una significación. De esta manera, de la forma, no solo se acentúa el sentido expresivo de la arquitectura, sino que sirve a la vez para indicarnos las relaciones que pueden cobrar en el objeto. Se puede decir entonces que la evaluación positiva de la expresión arquitectónica depende de su autenticidad. Se vive en un medio ambiente en el que la apariencia de los objetos indica su finalidad y el modo en que se han manejado. Es decir, cuando estos objetos tienen expresiones de su producción, de su material, de su función, de su esteticidad, de su relación con el contexto y la conformación del ambiente y espacialidad, esto permite el conocimiento del significado en cuanto a la maleabilidad material. Aquí los contenidos se hacen comunicables. Estos son propios del objetivo confeccionado en cuanto se refiere o se definen como elementos que intervienen en la elaboración estructural del objeto, confiriéndole un sentido expresivo. Así pues, la unidad de arquitectónica posee ya toda la capacidad expresiva donde los contenidos proporcionan una información particular acerca de las componentes y relaciones de los elementos existentes. La expresión arquitectónica constituye así el ordenamiento material y mental de los elementos significativos dentro de la obra. La forma de la expresión queda determinada con el contenido reflejado en la impresión del lenguaje. La arquitectura, señala Gregotti, tiene su cualidad como acto artístico de autoconstituirse como significado. Aquí es ampliamente integrada, no como venga en tensión, sino como según preciso desarrollo la fase proyectual del proceso. Esas cualidades materiales se convierten en los elementos ligados al conjunto de códigos que constituyen su dimensión semántica. Los contenidos obtienen su carácter comunicable tratando por un conjunto de códigos, prestar significación en significado se determina lo que son las cosas. Así la forma de la expresión es distinguida en su entidad por los contenidos que la caracterizan. Es en razón de
de este ordenamiento estructural por lo que es identificada. El contenido está pendiente en sus propias configuraciones en la expresión, dominaciones y significaciones propias independientemente de cualquier interpretación y significación simbólica. Ese significado compromete el contenido de tal manera que la forma resulta en ellos, en los fenómenos expresivos, explica carecer toda vivencia de la expresión no significativa en el principio de otra cosa que una positividad, una receptividad que se contrapone claramente a la espontaneidad. Si desconocemos esto, la explicación de la expresión arquitectónica llena de espontaneidad y emociones estaría detrás de una percepción simbólica con significaciones subjetivas quedando floja o sin una base sólida. Por eso se interpreta que el significado de la función significativa del contenido en la expresión no es otro más que el mismo contenido que la denota, nombra o representa. La realidad entonces no podrá ser deducida como manera de percepción de las cosas si no tuvieran un modo contenido en el sentido de la expresión, su materia y se manifestara de manera particular. La relación que guarda el signo de la significación es respecto del contenido significativo al que apunta y se representa. Todos esos actos de expresar, representar y significar nunca son inmediatamente presentes en cuanto tales, sino como hacen visible en sus productos como un todo. Tales actos existen solo a medida en que se entran en acción, manifestándose a sí mismos en esa acción. Esta relación no se pone en manifiesto en algún modo de la interpretación especulativa, por lo que toca específicamente a la relación entre la expresión y su contenido, diferente a lo que sucede con lo simbólico y la forma mimética, donde lo que observamos exteriormente no puede ser para nosotros un valor directo, sino que le adjudicamos un valor interior, una significación que anima su apariencia exterior. Una apariencia, en efecto, que significa algo, no se representa a sí misma y lo que es ella exteriormente, sino algo distinto. Entonces tenemos un elemento interno, el contenido y su forma exteriorizada que sirve para significar, para caracterizar ese contenido. El elemento interno aparece en el exterior a través del cual permite que lo reconozca y que, por su parte, nos lo revela. El signo puede estar compuesto de significante y de un significado. El plano de los siguientes de, de los de los significados del plano del contenido. La expresión comporta dos estratos entre la forma y la sustancia. La forma de la organización misma del contenido y la sustancia o materia es el conjunto de aspectos implicados en el fenómeno arquitectónico, estratos que se encuentran en el plano del contenido. En esa relación de forma y contenido actúa el significante y significado. El significado participa del contenido y el aspecto de su forma se vuelve significante. La significación comporta un plano de una forma y el plano de contenido. Esta coincide con la relación de los dos, es decir, que su forma es significante y el contenido del significado. En el sistema de la expresión arquitectónica, la significación se ha de entender como la unión de lo que significa con lo que es significado. Más aún, ni las formas ni los contenidos, sino el proceso que va de unos a otros. La función significativa queda definida como la transmisión de significados, por lo que al contenido se refiere a los significados fueron las características lingüísticas de su expresión. La forma como combinación de contenidos. Sería entonces considerado un marco donde los contenidos se ven como un conjunto de unidades interactuantes en una experiencia de lo interno-externo en la expresión que permite concebirlos en una unidad inmediata, tejidos mediante una estructura base en una interacción continua. El contenido de la forma a la expresión no tiene otra función que la que de indicar meramente lo que es esencial y se identifica con esta función entrelazándose y apareciendo como la sustancia o materia en cuya búsqueda partimos. Esta viene a constituirse en virtud de determinados supuestos teóricos colocados directamente en un fin, la habitabilidad. La manifestación de estos se da cuando se exteriorizan. Por eso se coloca la expresión arquitectónica en el conjunto de relaciones y conexiones entre contenidos que le abren un mundo de posibilidades. En la posibilidad de operar y combinar, se revelan los contenidos en un modo alguno. Se integran como unidades cuyo proceso de abajo un movimiento y cambio continuo. Estos constituyen un todo indiviso en una visión interna del objeto. La función expresiva es un genuino fenómeno que se da en la estructura interna externa del objeto. Este se convierte en una manifestación de se valora la transmisión de los contenidos. Estos contenidos se caracterizan a un objeto de los elementos que se componen con signos característicos. A eso se explica la ley de característicos en el arte, con la finalidad de poner de relieve el contenido a representar, como lo señala Hegel. Ahora bien, según la definición de lo característico, solo debe formar parte de la obra de arte de lo que esencialmente está al servicio de la expresión. Un contenido dado, la forma como la ramificación de contenidos es una asignación dialéctica y acomodada figurativa que determina la elaboración, distribución, construcción y organización del todo. Este esquema de contenidos Montañola lo señala como un proceso de lo contenedor y lo contenido. Aquí el esquema general del proceso generativo del significado en la fusión contenido y expresión. Como vemos, la arquitectura se expresa a través de muchas formas y la materia puede tener diferentes estructuras. Se puede estructurar el contenido arquitectónico a partir de los conceptos implicados en un proyecto y articular ese trasfondo que le da forma a la expresión. Esas capas internas generan una sustancia específica, por ello la materia está unida
como una forma. La expresión es sustancia moldeada, síntesis y orden figurativo. Entonces, si nos preguntamos en dónde tiene su origen la estructura, contenido, forma en la expresión arquitectónica, podremos decir que en ellos es rasgo de lo que se funda o se origina la forma dada a partir de una elección de la materia. Con ello, el dominio de su estructuración de la materia forma está justamente enseguida a todo el proceso expresivo. El origen de útil está en el mero confeccionador imprimiendo a un material en una forma. ¿Qué opera en la obra? Es la materia formada, así que tiene el carácter de la erucha de su contenido. No es esto donde descansa la obra, no es aquí donde se reposa. Materia que circunscribe, rodea, sostiene y funda el espacio donde se vinculan entre sí. La existencia de estos vínculos es donde se centra la sustancia constituyente e ilimitada. Podemos traspasar esto y mirándolos introspectivamente pensaremos en las relaciones concretas. Esto de construir un ámbito abstracto y un marco distante y limitado dentro del cual se pasa de unas a otras. Sin embargo, se entiende como la expresión arquitectónica queda definida en unas de conexiones entre los contenidos. Es una corte en el que la expresión queda formada por hilos que vinculan los contenidos. Es entonces la suma de todas las relaciones espaciales entre los elementos materiales. En esto nace una cadena de influencias existente en un modo de influirse recíprocamente. De esta tensión de la que se da vida a todo el campo de los contenidos de estas materias emana el fluido coherente y dinámico que identifica su orden. Estos elementos están organizados según una idea directriz, principio lógico, que responde a un lenguaje determinado. Se generan tensiones constructivas u organizativas donde cada contenido influye sobre los demás. El contenido de las formas es considerado como un conjunto de elementos convivientes, ya que ninguno es dado como un único dado. Así pues el uso en el que en este texto se hacen el contenido y las relaciones de influencia o tensiones que se generan entre estos pretende denotar la influencia mutua. Como contenido manifiesto enunciamos desde la verticalidad de la contextualidad. Al habitar llegamos por medio de construir. Aquí acontece construir en sí mismo ya el habitar. En el espacio construido se cultiva el bienestar y la experiencia cotidiana del ser humano. Construimos y habitamos. Si habitamos esta constructibilidad, ¿dónde quedará la verticalidad? Esta se produce al tener contacto en el espacio tangible, en donde se dan las conexiones reales entre los contenidos. Esto se percibe en el momento de la habitabilidad. Esto implica moverse, desplegarse, vivir, experimentar, estar y permanecer en el espacio. Aquí se encuentran captados los demás contenidos, es decir, que se experimentan en su misma acción. El rasgo fundamental de la habitabilidad es mirar por atravesar o caminar en una acción que nos lleva a percibir en donde descansa la materia como unidad. Ahora bien, estos contenidos se albergan en la materialidad solo cuando estos son manifestados. Así el construir se conforma también a la habitabilidad. Se debe aún construir pensando una constructibilidad que no solo obedece a edificar cosas o la materia utilizando, sino como una unidad o materialidad elegida que resuelve la existencia física de los contenidos. Esta va implícita en la idea compositiva. La constructibilidad no solo modifica el entorno y la consumidora de recursos, sino ella se produce un continente de actividades que implican su lugar. Este diálogo de materiales constructivos habrá de verificarse en un sitio determinado, espacio que nos atañe como nos ocupa nuestro existir en un simple estar en. Espacialidad de la que no podemos liberarnos, pensarnos dentro del espacio. Aquí también desaparece la habitabilidad. Esta se nos ofrece como el conjunto de elementos continentes con límites que se confunden con el hueco habitable. La espacialidad, antes poblada por el lenguaje, está en esta la forma de su servidor, no renuncia a alcanzar un concepto, sino que la conexión de cada elemento es necesaria y puede revelarse y manifestarse como una sucesión temporal. La espacialidad y temporalidad representan el orden de las cosas exteriores, sus secuencias y unen los contenidos. Aquí el espacio interno-externo queda ligado o vinculado con los usos lingüísticos y se puede decir que la fuera es exterior es ante todo el espacio que envuelve, por lo tanto limita la interioridad, que aquí viene con la mínima expresión de la contextualidad interior derramado y constitutivo de la exterioridad vinculada explícita con el exterior con el interior. Este pliegue contextual que contiene un desdoblamiento promueve la vinculación de los límites, se extiende de un espacio y ocupa un lugar en el que se discurre y se manifiestan relaciones de cercanía, lejanía, distancias ligadas y vinculadas como el intervalo espacial, como fronteras entre interiores y exteriores. La contextualidad es un conjunto de lugares donde se habita, se mueve y se desplaza para dictar trayectorias. En este orden, fenómeno de contenido, lo que aparece y se presenta es una unión que está dada bajo su composición. Lo compositivo resulta de la forma en que se ordenan los elementos dentro de la espacialidad. Estos conforman un orden y una sucesión de códigos lingüísticos como la luz, la textura, el color, la figura, el fondo, la simetría, el ritmo y la escala. Llegamos aquí a una constitución importante, la tesis de la exterioridad compositiva de las relaciones respecto a los contenidos. Aquí lo compositivo aparece como el producto del orden. En este contenido se comunican todos los demás instantes, encierra su concepción, la relación como los demás contenidos que se dan al mismo tiempo. Este despliegue del acontecimiento compositivo se produce en el espacio. Así la concepción de materia refleja el orden de su implicación deductiva o de la relación prescrita en la espacialidad. La mención que se acaba de hacer sobre un orden compositivo lleva a pensar que como sucesión y relación de elementos envuelve a un orden variable que admite cualquier combinación. Todos los procesos compositivos están contemplados, llevan una lógica interna que gobierna su sucesión, haciendo
que todas las combinaciones sean posibles. Estas relaciones convolutivas configuran las condiciones del objeto. Dicho de otro modo, permite que la existencia de términos absolutos una disposición compositiva. De esta manera, la conjunción de habitabilidad, espacialidad, temporalidad, constructibilidad y compositivo dan la idea del espacio y al mismo tiempo que conllevan un concepto de temporalidad. En este orden de coexistencias está dada la subordinación de elementos lingüísticos que definen y proponen un ambiente conformado. En este esquema, los contenidos son percibidos en su totalidad, donde al captarlos inciden con los estímulos y conductas del ser humano. Para aplicar coexistencias del sujeto con el objetivo, en esta capacidad de ser afectados existe la mentalidad, la cual surge de la vivienda espacial. Aquí la mentalidad depende del encadenamiento y la composición de la materia y sentido cual liga y surge una unión del contenido. Los contenidos arquitectónicos, la constructibilidad. La arquitectura como construcción, las partículas del mundo físico fundamentalmente, las formas físicas a través de la construcción se articulan y se materializan en formas y esto determina un espacio. La forma del edificio, además de satisfacer las necesidades humanas, está condicionada siquiera hasta cierto grado por los recursos disponibles en cuanto a materiales. La construcción se distingue como continente de las actividades humanas, como modificador de determinado clima, como símbolo cultural, como consumidor de recursos. La constructibilidad se logra confluir en el espacio tangible de las actividades humanas desarrolladas en espacios internos adecuados en lo que respecta al tamaño y la forma. Estos espacios existen en la relación recíproca con las actividades internas a la construcción. Esta constructibilidad determina los elementos que polarizan la actividad, modifican el ambiente en cuanto limita e indica superficies por medio de muros, techos y estructuras que actúan como barreras o filtros entre los espacios cerrados y el ambiente exterior. La construcción como símbolo cultural opera incluso cuando el arquitecto se identifica como lugar, la localidad. La constructibilidad funciona como un elemento de identidad donde los materiales y procedimientos constructivos responden a una tradición constructiva. Esta como considerada de recursos y procesos correspondientes operan con la materialidad elegido a raíz de una valoración en su uso mejorado. Su manejo del lenguaje, su vocabulario, aquí se deterrena materialidad y su orden figurativo en nuestros atributos característicos de una materia están relacionados con su orden y estructura física que en la construcción del objetivo se reconocen como recursos y posibilidades para proporcionar la expresión final. La complejidad constructiva en el conjunto de elementos y la diversidad de órganos que aparecen para obtener una totalidad son la suma de las partes de su ordenación y combinación. La constructibilidad se define como la materialidad lógica en la que se definen los objetos, es la existencia misma de la entidad arquitectónica. Esto no solo trabaja como los materiales constructivos y procesos, sino en el orden o desorden figurativo. La espaciabilidad y temporalidad. En el espacio se proporciona y se da lugar a es el proponerse en la identidad del espacio y del tiempo. Es el lugar de la individualidad espacialidad que se da cuando se tiene contacto con el sitio vivido, implicando movimientos y desplazamientos. Aquí se vive cómo se perciben los elementos y límites que la determinan. La espacialidad se entiende como la cualidad posicionando los objetos materiales en el mundo como lo contiene de todos los objetos tangibles. Esta se convierte en un campo habitable. Descartes establece la diferencia entre lugar y espacio. El lugar señala la situación en forma más en forma más expresa que el tamaño o la figura, y lo contrario pensamos en estos últimos cuando hablamos del espacio. Cuando se dice que una cosa está en determinado lugar, se quiere decir que está situada de una manera determinada con respecto a otras cosas, pero si agregamos un espacio entendemos que posee un tamaño y una figura. Para Leibniz, el espacio es el orden de las coexistencias, y para este nuestro espacio físico, tal como lo concebimos para trámites de los objetos y de su movimiento, posee tres dimensiones, agregando a esta coordenada del tiempo. Para Hegel, el espacio es una mera forma, o sea, una abstracción y precisamente la exterior inmediata, el espacio que las formas crean donde existen volúmenes. El espacio pone un movimiento de materia en lo que configura, determina sus proporciones, mide y ordena sus ritmos. En la espacialidad se conocen los atributos de orden que proporcionan a la materia de determinación formal. Esta surge entre los muros en la relación del límite y el volumen perforado. Así se convierten en la matriz, en el espacio surge lo construido, que es entonces la espacialidad. Se habla de un campo específico de actuación donde se da la convivencia con lo todo. Espacios estructurados, intercursados por límites y fronteras donde la temporalidad interviene. Pero eso ocurrió entre el espacio y tiempo, lugar de las formas crean y donde asocian la dialéctica figura a fondo. Es el espacio vívido que implica movimientos, desplazamientos en la cualidad posición de los objetos que determinan el orden de coexistencias hombre-espacio. Se puede decir que la espacialidad es todo lo anterior. Aún así se le propone la definición construida a partir de estos conceptos. Se refiere a un campo específico donde se actúa el hombre conodado en un intervalo de tiempo-espacio. Así se generan espacios incluidos, entrecruzados
y posiciones que surgen entre límites, las fronteras y los volúmenes. Permite que el hombre se percate de las posiciones de elementos materiales, de su orden, de sus dimensiones y de sus coexistencias. La espacialidad es un campo específico de actuación, un gesto de fusión donde la forma de un pacto de convivencia entre el hombre y lo dado es captada. Aquí la temporalidad se define como un espacio con el tiempo ocurrido con un inicio y un final y se reconoce por momentos. El espacio que se comprende se desarrolla desde el principio para conformar etapas. Este copegado es teñido por la temporalidad en un sistema de sitios que conforman eventos. De esta manera, como uno de los contenidos formales de la expresión se vuelve vacío que trabaja con los volúmenes materiales y con la luz. Crea espacios en tensión, en oposición o en articulación. Aquí se ejerce una acción visual que percibe, se descubre y se revela como vocabulario elegido. En este sentido, el soporte lingüístico está conformado y objetivado. La expresibilidad requiere del vacío que queda contenido entre los límites del objeto, entre conformación de las superficies interiores y exteriores. Aquí los límites cobijan un espacio exterior o abrazan un vacío interior. Hay elementos que no solo son muros, sino que pueden ser un elemento natural como el agua que proporciona la continuidad del espacio y al mismo tiempo la limita. Sin embargo, no solo se recurre al límite del vacío y el vacío, sino que esta implicación también desplazamientos y distancia que implican los recorridos. La contextualidad. En el, en el sitio pensado, el lugar donde se funda la arquitectura con el entorno, donde la naturaleza se manifiesta, la contextualidad, como la relación de la arquitectura con el ambiente, genera la capacidad de atribuir los propios elementos arquitectónicos en el conjunto de la naturaleza. En esta se determina la relación hombre-arquitectura y entorno natural o construido. En la contextualidad se descubren una serie de fenómenos que le permiten al arquitecto organizar, relacionar el objetivo con el medio. En esta relación se pretende descubrir lo que el sitio encierra, las características físicas, culturales y constructivas para reflexionar sobre las posibles soluciones en la articulación de elementos arquitectónicos y vinculación con el sitio. Esto obedece a una transformación cultural del medio, una continuidad y evaluación del lugar. En esta se da una serie de elementos que sirven para transformar el contenido y entrar a la relación dialéctica o positiva con él. Elementos contextuales con los que se vincula el objeto arquitectónico, variando su articulación con el entorno, que significa esencialmente todo lo que esté alrededor de un individuo en el espacio y en el tiempo. La contextualidad se ve como un sistema de espacio temporal, como el sitio próximo, como lo que está alrededor y el alcance, o como el entorno perspectivo. El papel del objeto es modificarlo para convertirse en un elemento condicionante de su forma, de manera que se conecta directamente o indirectamente con él y establece un tipo de relación o vinculación en esferas distintas en su contexto. El entorno urbano alberga un tipo de vida y de actividad constituye un discurso artificial al lado de la naturaleza. Por ello, la contextualidad ocurre cuando el edificio entra en la relación con el conjunto de elementos que condicionan. De algún modo, su ubicación y su posición, composición lingüística para el objeto arquitectónico tiene una imagen de tal que otros conjuntos de edificios pueden tener y ser conectados con la misma armonía. La contextualidad es la conexión del edificio con el lugar donde hay un orden de composición, un enredo o una unión. Esta contextura es la disposición respectiva de los objetos arquitectónicos que juntos componen un todo, un contexto. No es entonces la simple comprensión del medio, sino el análisis de sus relaciones con el hombre en el marco de la cultura. Este es al mismo tiempo de una relación de apreciación, de conocimiento y de modificación del medio, donde el objeto arquitectónico reconoce el valor de este como elemento dialéctico. La contextualidad implica que la experiencia de espacios se prolongue del interior al exterior o viceversa. Autores como Montañola la definen como el equilibrio entre el objeto arquitectónico y el entorno, entre lo natural y lo artificial, o como señala Pozo, es el estado temporal de equilibrio entre el hombre alcanza a través de sus establecimientos. La ubicación del edificio se define así en su localidad geográfica determinada y cuya cultura en el sentido del cual se organiza la colectividad que ahí se desenvuelve y se vive. De otra manera, es la forma en cómo actúa el objeto en su contexto, ocurriendo en el entorno penetre al interior y la fachada simula ser en el entorno en sí mismo o se pueda enmarcar al paisaje, como si por medio de los límites se atrapa un fragmento del mismo. También se puede ser el objetivo actuar en símbolos del medio y se generiza continuidad espacial y visual. De otra manera, relacionarse a partir del terreno, si una identificación topográfica o topotipo, o bien se puede generar una oposición donde el objeto actúa en contradicción con el entorno. La compositividad significa reunir y disponer diversas cosas para formar un solo conjunto, de modo que todas ellas contribuyen a construir el todo compositivo. En el arte de coordinar los diversos elementos lingüísticos que el arquitecto maneja para expresar un contenido, la composición que crea la unidad del cuadro subraya además cada uno de los factores complejos e indisolubles que lo constituyen. Únicamente la composición es capaz de abrazar la obra de arte en su totalidad, abarcando la organización de elementos para tener acumulativamente hacia un todo terminal. En efecto, esta revela la existencia de elementos diversos, estructurados, configurados y capaces de producir una obra arquitectónica. Es sinónimo de buena construcción, unidad creada, campo de fuerzas y configuración.
Se puede definir entonces a lo cognitivo como la coordinación según una idea directriz de elementos para obtener un efecto estético preestablecido con el arquitecto. Esta coordinación es una operación donde una idea surgida es el verdadero origen. Luego su realización expresiva llegará a la construcción lingüística. Lo cognitivo debe conquistar un sentido más amplio, designa la tarea de exponer en el espacio varios signos o códigos según una directriz. Para, para obtener un resultado estético que provoque el efecto deseado. Varios códigos determinan los distintos elementos repertorio o vocabulario arquitectónico. Estos son solo medios prácticos en la operación compositiva dada el lenguaje particular. En lo compositivo, la disposición local y específica de los códigos lingüísticos genera agrupaciones para distinguir el estilo utilizado. Esta disposición se rige mediante normas precisas y determinadas. Lo compositivo aprovecha de elementos como la unidad, el equilibrio, el ritmo, la simetría, entre otros, conjugados de manera individual. La armonía que esta organización revela da a conocer la diversidad de las tensiones, considera la proximidad y la combinación de códigos y llega a producir un efecto de totalidad como infinitos matices. Se obtiene así una riqueza expresiva. Esta materia compositiva puede manejarse de forma clásica, libre, continua, manejando contrastes y todas las materias posibles que los diferentes códigos pueden ofrecer. La composición puede definirse como el paisaje dinámico de elementos lingüísticos, los cuales se organizan en un conjunto de leyes que precisan un camino, una pauta. Estas leyes son internas y propias del arquitecto, donde interviene un kit de elementos que se combinan. Estos podrían ser considerados especulativamente señalado por un valor expresivo. De esta manera se define la forma de conexión espacial de toda la materia, no solo el modo específico de la conexión interna, sino un resultado externo, es decir, el que se manifiesta. La ambientabilidad. Esta reunión de armónica de los elementos compositivos puede manifestarse en cualquier otra categoría, como la constructibilidad o la espacialidad. Lo compositivo puede manifestarse en el conjunto de la unidad de elementos que actúan siendo estos lingüísticos. Así la ambientabilidad, el color, las texturas y la luz van creando efectos compositivos que resultan ser aspectos más expresivos. En ese sentido, la ambientabilidad surge del conjunto de relaciones que se establecen entre el mundo construido y el ser humano. El ambiente que se conforma influye en la vida y el comportamiento del ser propio. Esta influencia de las condiciones físicas de un espacio sobre el hombre, aunada a la acción selectiva que el arquitecto hace de su lenguaje, provocan incidencias en el comportamiento del hombre cuando se usa el espacio. El ser humano obra sobre el ambiente y ejerce a su vez una relación con el ambiente mismo. El ambiente de un organismo no es algo completo, sino que se forma continuamente a medida que el organismo vive y obra. Se puede decir que este ha sido extraído del mundo de la existencia del hombre en relación al objeto para expresarse más objetivamente. Y un objetivo se puede lograr encontrar el ambiente adecuado coligando con una serie de características o grupo de elementos lingüísticos, es decir, que a partir del manejo, manipulación y selección de estos se conforma. La ambientabilidad resta importancia a un espacio neutralizante. Aquí la orientación visual, táctil y auditiva son direcciones del lenguaje con un efecto sobre implicaciones psicológicas en el diseño. Así se rige conforme al efecto psicológico que genera la conformación del edificio cuando entran en interacción los usuarios con los edificios. En efecto, esto significa que se conforma un efecto cuyo ambiente será percibido de diversas maneras. Por ejemplo, para exagerar el volumen aparente de un interior, el arquitecto puede especificar las paredes que sean de color azul claro. Es posible que tenga la sensación de que ha creado un patrón sereno, que requiere según un tema recíproco para producir las reacciones necesarias en los observadores. Aquí entre los mecanismos conscientes de que la relación en el estímulo físico con la respuesta psicológica, la organización especial en este sentido está basada en los procesos psicológicos. La consideración de estos procesos pueden conducir a estructuras ambientales mucho más apropiadas. Así en este juego lingüístico se pueden establecer vínculos entre el fenómeno arquitectónico y la vivienda del espacio. La ambientabilidad se genera en el espacio donde los límites son tangibles o imaginarios. Es también la secuencia de eventos que ocurren en un espacio conformado por elementos lingüísticos, ya sea luz, color, texturas, planos. Todos los elementos ayudan y crean las diferentes ambientes en un mismo espacio, y se puede agregar con la ambientabilidad, trabaja con el efecto que se produce con los espacios. Esto señala que no es el lugar en sí, sino que se encuentran en los recursos lingüísticos que conforman a cada evento. Esta sería entonces la secuencia de ambientes, de eventos que generan efectos conformados por códigos lingüísticos. En este caso es un juego de recursos para crear diferentes ambientes y posiblemente por estas condiciones identificamos a cada lugar. La habitabilidad. En lo que se refiere a la habitabilidad, su análisis no solo se refiere a la función del objeto, aunque acompaña a su existencia, sino a toda la semántica del discurso objetual. La habitabilidad es la posición de un objeto o habituarse al objeto una vez poseído y explorado bien al proceso de uso. De su función respecto a los mecanismos de la vida cotidiana, el objeto está ligado a tocar, ver y tener. Desde otro punto de vista, para este término se dan diferentes concepciones e interpretaciones. Para diversos autores, la habitabilidad está vinculada a la calidad de vida, es decir, la manera de cómo los usuarios disfrutan de los espacios, las habitaciones. Dicha calidad de vida se liga a los aspectos específicos de una cultura, su ideología y condición social.
Estos autores la definen como el que la vivienda cuente con áreas indispensables, definidas por una correcta distribución de espacios de acuerdo con las diferentes funciones de los mismos. Es el interior compuesto por lo que la existencia de los elementos básicos, cocina, área de dormir, baños, servicios y área de estar. La habitabilidad implica hablar de las condiciones que consideramos ideales, por lo menos deseables. Implica también asignar a la morada determinada calidad. Es un conjunto de consideraciones óptimas. Para Montañona, la única forma de conseguir la arquitectura con belleza es la influencia de cada entre la utilidad del habitar, la firmeza de la construcción y la conveniencia del diseño. Para ese autor, la forma de habitar refleja las características de una cultura en un momento determinado, y la forma de una ciudad responde al uso a la forma de habitar como lo habitual. La forma de habitar se representa y se proyecta con la conformación del lugar. Esta se refleja con todas las características del objeto arquitectónico. Al hablar de habitualidad, entonces se implica el uso de espacio. En esta se permiten actividades, costumbres, usos y hábitos que se conforman por el ámbito ideológico y cultural, manifestándose lingüísticamente en la materialidad del objeto arquitectónico. Por eso la habitabilidad se produce cuando el hombre utiliza el espacio y tiene contacto con él. Entonces se originan prácticas y actividades que reflejan y contemplan en la organización espacial. La arquitectura empieza allí donde el uso como ritual y como uso de la capacidad de representación de forma se unen. Este valor de uso refleja que el contacto entre el hombre con su entorno físico genera la capacidad de articular en esta vivienda su habitabilidad, donde las actividades tienen un carácter social y establecen la red de conexiones y materiales que concretan y dan orden a las expectativas de vida de un grupo. Así se otorgan significados a las múltiples manifestaciones de la realidad y el espacio que convierten en un lugar de identidad. La descripción de costumbres y hábitos que se manifiestan en el espacio y en el tiempo exponen y ostentan las diferencias de los usos. La habitabilidad entonces está vinculada a la actividad humana de los usos y estos están a las conformaciones especiales. El habitar se encuentra sobre las prácticas que prefiguran y habitan los espacios, así que se inscribe en el campo de la cultura o de la sociedad. Este se encuentra también montado en un uso ideológicamente organizado que es conformado por la actividad humana. En este uso del espacio se contextura la socialización, la vida, las costumbres, lo que se hace en cada ámbito cultural. Así la habitabilidad se genera por las justificaciones que la convalidan y por los significados que constituyen y transmiten en razón de un ordenamiento estructural. Esta puede ser distinguida, manifestada y caracterizada por asociaciones y conformaciones espaciales que asociamos con un repertorio de actividades, ceremonias, rituales, comportamientos, pensamientos y ideologías. También las cosas que construimos son conformaciones, porque cada cultura las emplaza y las distingue con diferentes maneras, accediendo a ellas a interpretaciones y a acentuaciones distintas, calificando y extendiendo las nociones de espacialidad y recinto, habilitando numerosos y cambiantes modos de habitar. La distribución espacial que elabora cada comunidad queda codificada a comportamientos ideológicos, culturales y sociales de una interpretación y construcción de la identidad comunitaria. Ante todo esto, la dificultad de poder dar una definición clara y operación del concepto de vitalidad, promueve que esta sea interpretada por múltiples maneras, como ya vimos, para algunos se vincula las condiciones materiales y espaciales de un lugar o de un entorno donde se lleva a cabo toda la vida cotidiana. Por otros, deberá de incorporar aspectos objetivos y subjetividad de la forma en la que la población percibe sus condiciones de vida, y en consecuencia considerar las nociones de calidad de vida. Aunada a una de esas interpretaciones podemos considerarla como un elemento arquitectónico que involucra y valora las características y dones de un espacio, en tanto que hablamos de características arquitectónicas, es decir, la materialidad con la que la arquitectura trabaja una definición elemental de habitabilidad. La considera como una cualidad habitante que tiene un lugar. Se trata de la reunión de ciertas condiciones que lo permiten a un ser vivo habitar o morar en un lugar. Estas condiciones son de índole disciplinaria que para reunirse requieren contenidas por un soporte espacio-temporal. El hombre busca dotar su hábitat de las cualidades o satisfacciones consecuentes con sus necesidades y sus aspiraciones, de modo que se configure el estado de la vitalidad. En particular, es relevante mencionar que el conjunto de cualidades físicas que posee el lugar destinado del abrigo de las actividades humanas tendrá que configurar el estado de habitabilidad. Debe reconocerse que en la especificidad de el sistema de elementos que la componen adquieren diversas posiciones y sentidos que constituyen por la convención y por el acuerdo social e ideológico configuró el modo contextual en el que se organiza la realidad, la habitabilidad, entonces se presenta requerimientos concretos propios de la habitabilidad. Hablar de habitabilidad implica y requiere hablar también de la especialidad del habitante, se refiere a la constitutividad de los objetos que habitamos. Es entre la condición de habitabilidad lo que identifica en el sentido de la apropiación y de adecuación de un sitio para convertirlo y considerarlo como un lugar propio a través de la manifestación cultural. Es relacionado con las condiciones de ubicación en un sitio como la contextualidad en el que se produce y con todo ello asumir la naturaleza de su expresividad, como el sentido significativo que se provoca ante las formas o maneras de habitar y las que
y las cosas u objetos en que y con que lo hacemos. En sí, la habitabilidad se entiende como la síntesis de contenidos arquitectónicos que dan identidad y existencia al objetivo. Estos se manifiestan y conforman con los rasgos que se rodean de una particularidad determinada. De esta manera se expresan todas las características del objeto como manifestación de su identidad, de lo cual podemos derivar que la configuración del medio ambiente ha sido y ha hecho circunstancial el desarrollo social. Dicha configuración es producto y resultado de las formas de expresión cultural de una sociedad de la relación de entorno en la que se habita. Para Saldarriaga, la habitabilidad es un conjunto de condiciones físicas y no físicas que permiten la permanencia humana en un lugar. Las condiciones físicas se encuentran aquellas referentes al ordenamiento espacial y configuración material del objetivo, y como condiciones no físicas podemos agregar a todas las aquellas referencias de producción del objetivo, conceptos, intenciones, contenidos. Todos estos aspectos inciden en la configuración física del hábito cultural en la búsqueda actual del espacio habitante. Para eso se requieren condiciones particulares de dimensiones de elementos, intercomunicación, aprovechamiento de fuentes de iluminación, ventilación, paisaje, articulación de espacios y forma. En la definición precisa de estas condiciones se intervienen los factores de tipo cultural, ya que en la comprensión del hábitat representan físicamente las costumbres, ideologías, mitos, intereses y comportamientos de una estructura social determinada. El objetivo del espacio de ser habitable o poseer la habitabilidad utiliza el lenguaje propio de transformación espacial. Este lenguaje posee una estructura correspondiente con el pensamiento o razonamiento espacial propio de una cultura o de un determinado grupo social. Esta conformación representa todas las decisiones que atañen a la organización física y condiciones aptas que para un espacio sea habitable. Dicha finalidad trae consigo una serie de materiales especiales, las cuales en su conjunto suministran las condiciones o requerimientos de ordenamiento, adecuación, eficiencia y estabilidad necesarios e indispensables para la habitabilidad. Estas condiciones parten de la estructura formal del espacio que se configura y traen consigo un periodo de ajuste y adaptación continua, lo que plantea que la interacción entre la materia, su adecuación y su ordenamiento de la finalidad interna de conformar la expresión de la habitabilidad. La materialidad conforma la red básica de las redes espaciales dentro del objeto, de tal suerte que éstas sean identificables según la forma en que se afectan a la estructura espacial específica, susceptible de influjos culturales. Así, la habitabilidad es considerada como la utilidad de estructura espacial abarcando todas las relaciones internas de las partes de un todo. Dentro de esta organización, todas las resoluciones particulares posibles en ellas se materializan no solo los sistemas ideológicos, sino también los hábitos y las costumbres. Por ello, la entidad, como el conjunto de contenidos arquitectónicos, da el atributo al objetivo de contener. La característica más importante de esta unidad es precisamente la de poseer una finalidad habitable. Así, la lectura de la habitabilidad se entiende como una lectura que reconoce las relaciones del entorno cultural específico donde se inserta el objeto como parte de particularidades de lo que configuran, reconociendo en esto las determinaciones ideológicas involucradas en la construcción del espacio. Se trata también de una lectura que descubre los criterios de gestación del objetivo, por lo que al aprender a leer el sentido expresivo del ámbito habitable y asumir las condiciones de su morfología, se compromete a la totalidad de la materia con la que se trabaja. Aquí se implica con una tradición figurativa del objeto con respecto al entorno físico y cultural en la que se produce. La habitabilidad se produce en el momento en que se tiene relación con los objetos y por medio de esta relación es valorada. Aquí el espacio arquitectónico se vale de elementos útiles que lo hacen habitable. Por ello, el objeto arquitectónico como expresión humana se habita y su constitución implica un conjunto de elementos determinados para propiciarla.